Dios te bendiga grandemente en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Feliz día de resurrección. Es mi oración que todo lo que nuestro Señor Jesucristo logró en el madero por ti se ha manifestado en ti y en tu familia, que seas poderosa y grandemente bendecido, y que mientras nos aproximamos más al retorno de nuestro glorioso Señor Jesucristo, su luz brille para ti cada día más en tu hogar, en tu corazón. Es la fiel promesa de Dios que aunque tinieblas van a cubrir la tierra, sobre ti amanecerá su luz. Esa es una de las cientos de promesas que hay en la Escritura. Así que es mi oración que tú veas esta oración, esta promesa en tu vida manifestada, y que veas los logros de nuestro Señor Jesucristo cada día más nítidamente, que sean tangibles para ti, que no sea algo que sea etéreo y que solamente conozcas de oídas, sino que realmente veas en tu vida práctica, en tu familia, cómo la gracia y el favor de Dios se manifiestan poderosamente. Hoy voy a compartir contigo una enseñanza que se llama Cuando las probabilidades están contra ti. Es un sermón del pastor Joseph Prince. Él fue predicado el 3 de abril del 2022, es decir, hace muy poquito. Entonces voy a compartirte la pantalla para que veas la imagen y podamos comenzar la traducción. Saludos, iglesia. Confío que esta transmisión los encuentre a ustedes y a sus familias prosperando en sus almas, creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar compartiendo un testimonio que acaba de llegar. Y esta es una hermana en Singapur y ella comparte: a finales del año pasado, yo fui admitida en la unidad de emergencia del hospital con un dolor de pecho, falta de respiración y adormecimiento en mi brazo izquierdo. Los médicos esperaban que la arteria principal estuviera obstruida y me enviaron para un ultrasonido inmediato y una tomografía computarizada. Ambos exámenes mostraron que no tenía sangrado en mi arteria y no había una señal de un ataque cardíaco. Pero me advirtieron que fuera por otro estudio más especializado, y fue cuando descubrí que tenía bloqueos en mis arterias. Durante este tiempo, yo elegí pasar tiempo con el Señor y llenarme con su paz shalom dentro de mí. En la visión del domingo del 2 de abril del 2022, el pastor Prince oró por la congregación ese año para que la sanidad brotara en una forma acelerada, y dijo que la cosecha sería abundante. Yo clamé esa bendición para mí misma. El siguiente lunes, el pastor Prince también oró por mi condición. Durante mi siguiente visita al médico, decidí pedir otro examen de sangre. Una mañana, mientras estaba tomando una caminata, yo tomé una respiración profunda y me sorprendí, fui gratamente sorprendida cuando me di cuenta que no tenía dolor en mi pecho. En mi siguiente visita al médico, reveló que el examen de mi sangre había regresado a la normalidad y mis órganos estaban funcionando bien. Tampoco había más bloqueos en mis arterias. Alabado sea el Señor. Él es aquel que me sanó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que Dios hizo para ella, Dios quiere hacer para ti también. Mientras la palabra es dada, recíbela. Recibe esa palabra en tu corazón. Solamente di amén. Amén significa que así sea, que así sea conforme a tu palabra. Esto es lo que María hizo cuando
el ángel le dijo que ella daría a luz al Hijo de Dios. Y ella dijo que hágase conmigo conforme a tu palabra. Es todo lo que Dios quiere. En Lucas 1:38. Un amén, un acuerdo, una concordancia, porque Dios nunca va a forzar sus bendiciones en nosotros. Dios quiere que concordemos, que estemos de acuerdo con Él. Y en ese acuerdo lo vamos a establecer en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón por un un número de semanas. Y he compartido algunas de estas cosas con los líderes. Es una palabra rema, una palabra en su tiempo para nuestra iglesia, y yo creo que es una palabra específica para la generación de Benjamín, y se trata de la tribu de Benjamín en el tiempo cuando estaban rodeados por sus enemigos. Voy a leerles el registro en 1 Samuel 13 ahora mismo. La Biblia dice, versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. La gente de Israel se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Ahora, Saúl es el primer rey de Israel y él es de la tribu de Benjamín. Así que él todavía estaba en Gilgal, y toda la gente lo siguió temblando. Y aprendimos más tarde, o aprendemos después que estos 600 hombres que estaban con Saúl lo siguieron temblando. El resto de la tribu de Benjamín y los hijos de Israel, todos fueron a esconderse. Fueron a cuevas, a rocas, en peñascos, en pozos, e incluso algunos de ellos desertaron al lado de los filisteos. Este fue un tiempo terrible para Israel. Y no olviden, en este momento, el primer rey de Israel, el rey de Israel, era el rey Saúl. David todavía no está en escena. Así que el rey Saúl, en este punto y tiempo, porque vio que la gente se iba de él o huía de él, y solamente 600 hombres lo siguieron y lo estaban siguiendo temblando, él hizo algo que el profeta le dijo que no hiciera, sino que lo esperara a que él regresara. Él tomó el papel de un profeta, tomó el papel del hombre que ofrece el holocausto. Y Samuel había dicho que él regresaría al cabo de 6 días y que él iba a ofrecer este holocausto, pero a causa de que Saúl vio que la gente desertaba, en 1 Samuel 13:11 dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. Así que Saúl es un hombre que es un hombre de la carne. Él iba por vista. Y 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Iglesia, estamos compartiendo esto porque yo creo que en tu vida ahora mismo, en donde estamos espiritualmente hablamos, esto es lo que el Señor me mostró. Estamos exactamente en esta historia en 1 Samuel 13 y 14. Esto es lo que está ocurriéndonos a nosotros, la generación de Benjamín. Y aquí es donde estamos en este tiempo presente. Hemos sido asaltados por el mundo, estamos siendo rodeados por el mundo, y el mundo ha puesto a la iglesia en vergüenza. La gente en la iglesia ha ido a esconderse, y esta no es la voluntad de Dios. Esto no es lo mejor de Dios. El rey Saúl aquí ha caído. Él ofreció el holocausto y que él se supone que no debería haber hecho. Y justo en el 7º día, mientras él estaba ofreciendo el holocausto,
Samuel el profeta vino y Samuel le dijo en 1 Samuel 13:14, no has esperado en el Señor, no has tenido paciencia, no has obedecido al Señor. Así que el reino te será quitado y les será dado a otro. Esto está en 1 Samuel 13:14. Y sabemos que ese otro fue David. Así que esto es algo que hace la carne. La carne no quiere esperar en el Señor. La carne quiere hacer algo y hacerlo rápido. La carne siempre quiere hacer algo para ayudarse a sí misma, algo para ayudar a Dios inclusive, pero esperar nunca. Eso es lo que la carne detesta, esperar en el Señor. Es impaciente, no puede decirse o decir a sí misma, quédate quieta y ve la salvación del Señor. Éxodo 14:13. Eso es algo muy difícil para la carne de hacer. Y esto es lo que le ocurrió a Saúl. Saúl es un líder de la carne y como resultado la gente que lo siguió temblando. Y nosotros sabemos que eran 600 hombres en este tiempo. De una forma muy interesante, más tarde en la vida de David, cuando él estaba huyendo del rey Saúl, cuando el rey Saúl le estaba persiguiendo como una pulga, como una perdiz, y David estaba huyendo del rey Saúl. David fácilmente podría haber matado a Saúl y tuvo un buen número de oportunidades de hacerlo, pero en vez de eso, él honró al ungido de Dios y él eligió huir de Saúl. Y David huyó con 600 hombres, 1 Samuel 13:15, el mismo número de hombres, pero estos hombres llegaron a ser hombres poderosos. El líder a quien tú sigas va a determinar la clase de persona que vas a llegar a ser delante del Señor. Si es un líder que adora al Señor, si es un líder que teme al Señor, que tiene respeto por el Señor, que honra al Señor, tú vas a llegar a ser un líder que también va a hacer lo mismo. Vas a adorar al Señor, vas a estar centrado en Cristo, amén, y tú vas a llegar a ser un hombre poderoso. Alabado sea el Señor. Es muy interesante que hay muchas lecciones aquí de liderazgo. Un líder nunca debe operar por la carne o a través de la carne, mirando a la gente, buscando la aprobación de la gente de una forma o de una relación horizontal. Y su visión es siempre pensar cómo esto va a impactar a la gente en opuesto al Señor, cómo va a impactar esto al Señor. Amén. La iglesia final en el libro de Apocalipsis, en lo cual creo que estamos ahora, no en Apocalipsis, sino en las iglesias que él va a mencionar ahora. Y la iglesia de Filadelfia o la iglesia de la Odisea. La Odisea significa la gente reina. Y parece que las voces hoy están diciendo que permitamos que la gente reine, permitamos que la gente tenga la última palabra. No, la iglesia, no es operada como una democracia. Las naciones del mundo lo son, pero no la iglesia. La iglesia es una teocracia donde el Señor guía y el Señor habla a través del liderazgo. Y el Señor va a guiar a la iglesia y el Señor va a conceder milagros, señales y maravillas, demostración del Espíritu y de poder si la gente está alineada con Él. Justo como la electricidad y como no puede fluir a menos que el conducto sea correcto. No puede fluir a través del plástico, pero puede fluir a través del cobre. Así que necesitamos ser cobre, necesitamos ser ese elemento a través del cual somos sumisos, obedientes, estamos en alineación con el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, y entonces el poder de Dios puede fluir a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Y Dios está buscando a líderes, Dios está buscando a hombres y mujeres en su iglesia
que hagan hazañas para él. Y aquí vamos a aprender cómo hacer esas hazañas, porque vamos a ver más tarde que hay uno de ellos que de hecho hizo una hazaña, solo él y su paje de armas. Alabado sea el Señor. Pero estamos viendo ahora al rey Saúl. Y el rey Saúl tenía miedo y la gente que estaba siguiéndole también tenía miedo. Ellos estaban rodeados por todos lados por el enemigo. Vamos a seguir leyendo. Primera Samuel 13, versículo 15. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaal de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Ahora, Gabá de Benjamín es la capital de la tribu de Benjamín. Y la asignación de tribus, como podemos ver en este mapa aquí de Israel, estamos viendo la distribución de las 12 tribus de Israel y sus territorios asignados a cada una de las 12 tribus. Si notan la que está en verde, esta es la tribu de Benjamín. Es un área pequeña y esta fue asignada a la tribu de Benjamín. Así que tan pequeña como es, de hecho, tiene la ciudad de Jerusalén en ella. Por supuesto, en este tiempo Jerusalén no estaba bajo los israelitas. De hecho, estaban bajo los jebuseos. Más tarde, David conquistó Jerusalén y la hizo su capital. Pero ahora el rey Saúl, el primer rey, está localizado en Benjamín y su capital está en Gabaa. Y la Biblia dice que los filisteos acamparon en Micmas. Y si miramos el mapa, miramos Micmas aquí, solo al norte de Gabaa. Eso es lo cerca que habían llegado los filisteos, tan cercanos a la capital de la tribu de Benjamín. Ahora, al sur de Benjamín está Judá, al norte está la tribu de Efraín, pero no olviden que todo está girando alrededor de la tribu de Benjamín porque el rey de Israel está reinando desde ahí, desde Gabaa, en Benjamín. Ahora, los enemigos llegaron muy cerca y no solamente eso, la Biblia dice que los enemigos los rodearon por todos lados. Si miran a las escrituras, nos dicen en el versículo 17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Así que tenemos a Ofra, tenemos a Bet Orón y tenemos a Seboim. Miremos el mapa de nuevo. Estas son las áreas donde el enemigo vino a atacar, a rodearles. Y la Biblia dice que merodeadores vinieron de aquí y allá, de los filisteos, y les robaban su comida, les robaban sus cosas, les robaban su herencia. Y la Biblia dice que estas 3 áreas, Bet, Arón, Ofra y Seboim, noten que estaban rodeados por todos lados. Esta es la capital de Gabaa, esta es los lugares en donde se colocó el enemigo. Y en el sur, Jerusalén no está bajo sus manos, estaba bajo las manos de los jebuseos. Así que literalmente estaban rodeados por sus enemigos, y los enemigos vinieron del oeste, del norte y del este. Estaban rodeados. Y la Biblia dice que la gente estaba temblando, que ellos buscaron dónde esconderse en cuevas, y algunos de ellos incluso desertaron a los filisteos. Y esto es como la iglesia hoy.
Mientras el Señor me dio este pasaje, el Señor me mostró que la iglesia tiene esta clase de mentalidad de víctima. La iglesia está esperando sufrir, la iglesia está esperando ser perseguida, no están buscando o esperando la clase de victoria de Dios, la victoria de la clase de Dios, porque hay una victoria que la carne trata de lograr con las armas de la carne. No puedes vencer a la carne con las armas de la carne. No puedes usar métodos carnales para vencer a la carne. No puedes usar los métodos del mundo para vencer al mundo. No puedes usar los instrumentos del diablo para derrotar al diablo. Debe ser las formas de Dios, los caminos de Dios. La Biblia dice en Zacarías 4:6 que no por fuerza, no por poder, sino por su espíritu. Así que quizás en tu vida ahora mismo estás viendo que problemas vienen de todos lados, de cada ángulo. Por todos lados donde volteas, parece que nuevos problemas están surgiendo, nuevos filisteos están rodeándote. Y de vez en cuando haces incursiones y te roban algo, te roban tu salud, te roban tu relación con tus hijos, te roban tu relación con tu papá o con tu esposa o con tus hijos, te roban la paz. Y amigo, recuerda esto, los filisteos están en la tierra de Israel. De hecho, no pertenecen ahí. Ellos vienen de una isla en aquella época llamada Caftor, que hoy es en la área de Grecia. De ahí es donde ellos vinieron. De hecho, los filisteos son griegos, pero ellos vinieron de esta isla a través de Egipto. Y en vez de cruzar el río Jordán, que es una representación de ser renacido, la muerte a ti mismo en la cruz y ser resucitado en Cristo del otro lado, esto es lo que el río Jordán representa. En vez de cruzar el río Jordán como la gente de Israel, cuando Dios los trajo de Egipto a través del desierto y todo eso, y Dios no quería que ellos estuvieran dando vueltas 40 años en el desierto, dando y dando vueltas. Dios quería que fueran directamente a la tierra prometida, mucho antes, no que estuvieran 40 años. Pero ¿por qué estuvieron esos 40 años? Porque se rebelaron contra Dios, no confiaron en Dios, estaban en incredulidad hasta que toda esa generación murió en esos 40 años. Y después entraron a la tierra prometida, como no por este camino, por el camino de la costa de los filisteos cerca del mar Mediterráneo. Ellos fueron por este camino y está aquí visto en el mapa con las flechas en el tiempo presente Jordania. Y Josué los guió hacia la tierra prometida, atravesando el río Jordán. Esta es una representación de la muerte a uno mismo y la resurrección en Cristo, representada por las 12 piedras que fueron movidas del centro del río Jordán al otro lado y 12 piedras del otro lado fueron puestas en el río Jordán. Las 12 piedras representan la gente de Dios, las 12 tribus de Israel entonces, pero hoy habla de nosotros en la muerte de Cristo, porque el río Jordán habla de muerte, de la muerte en la cruz. Todos hemos sido crucificados con Cristo. Nuestro viejo yo ha fallecido, ha sido crucificado. Nuestro viejo hombre ha fallecido en la cruz. Esa parte de ti que le gusta crecer, esa parte de ti que siempre está frustrada, que es temperamental, esa parte de ti que no cree en Dios y que de hecho odia a Dios y odia las cosas de Dios. Esa parte de ti ha sido crucificada en la cruz y un nuevo tú ha resucitado en Cristo. Amén.
Tú has cruzado al otro lado, representado por las 12 piedras al otro lado. Ese es terreno de resurrección. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que recuerda eso. Incluso cuando todos esos ataques vienen, recuerda que tú no eres una persona ordinaria del mundo. Tú no eres un filisteo. Tú no viniste por el camino de la costa, el camino más corto, sin muerte y resurrección. Tú has pasado a través de muerte y resurrección en Cristo. Alabado sea el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es 2 Corintios 5:17. Todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Muy bien, vamos a seguir la historia. 1 Samuel 13, 17 y 18. Así que dice que salieron de estas tres áreas hacia la tribu de Benjamín. Ahora dice en el versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahora no había herrero. ¿Saben por qué? Porque la tecnología para el acero, para forjar acero, para hacer el acero, vino de los filisteos, de hecho, en aquel tiempo. Los filisteos tenían ese conocimiento, pero no la gente de Israel. La gente de Israel todavía estaba usando el bronce. Y aquí es donde incluso hoy la gente del mundo parece más avanzada, parece que tienen más avances y todo eso. De hecho, muchos de los inventos y creaciones e ideas innovadoras que han venido durante los años, durante los siglos, de hecho, han venido de la gente de Dios, como Orville y Wilbur Wright, que crearon el avión. Eran hijos de un predicador del evangelio. Eran creyentes, alabados sea el Señor. Gutenberg fue un creyente quien inventó la imprenta de Gutenberg. Muchas de las creaciones e invenciones que han bendecido a la humanidad durante la historia, incluso música hermosa, ha venido de creyentes. Incluso las escuelas comenzaron por creyentes, aleluya, amén. Y estas escuelas fueron, de hecho, al principio hechas para aprender de Dios y sus caminos, aleluya. Y después la educación en las cosas o en los asuntos naturales de la vida. Entonces, aquí encontramos que estas cosas han venido o de la iglesia durante los años o han venido de la gente de Israel, de la gente judía. Por supuesto que han venido invenciones de otros lugares. Yo no estoy diciendo que eso es todo. Pero un montón de cosas que han bendecido a la humanidad han venido de estos dos grupos. Entonces, en este tiempo en Israel, alrededor de la tribu de Benjamín y todo Israel, de hecho, en ese tiempo, nadie tenía una espada, una lanza. No tenían armas hechas de acero. Solo tenían armas como Ahud. En algún tiempo, él hizo para sí mismo una daga de bronce. Y Ahod en Jueces 3:16. Israel no tenía una lanza o una espada de acero. Y sabes, si vas a pelear con alguien que tiene una espada de acero y tú tienes una espada de bronce, ¿quién crees que va a ganar? Por supuesto que aquel que tiene la espada de acero. Entonces, Israel no tenía la tecnología, parecía que no tenían avance, parecía que ellos eran inferiores en términos de logros comparados con la gente del mundo, los filisteos. Los filisteos tenían la tecnología para hacer el acero,
la Biblia dice en el versículo 19 de 1 Samuel 13 que en toda la tierra no había un herrero. Aquí mismo en el versículo 19 dice, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que los filisteos rehusaron compartir esta tecnología, este conocimiento de cómo hacer acero con la gente judía, porque no querían que la gente judía aprendiera cómo hacer un arma. Y el versículo 20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Ahora, para añadir vergüenza a una ya humillante circunstancia, Israel tenía que ir a los filisteos para tener todos sus implementos agrícolas afilados. Por ejemplo, el único acero que tenían o hierro era de los probablemente de los filisteos, lo debieron comprar de ellos. Y entonces no tenían espadas ni lanzas, solamente tenían implementos agrícolas. Por ejemplo, para causar que los animales se movieran, como una aguijada. Estas cosas para sus implementos agrícolas, los filisteos les permitieron que las tuvieran. Pero ellos tenían que volver a los filisteos para afilar sus implementos, sus hachas, su aguijada, sus lanzas. Esas aguijadas era aquello que ellos usaban para hacer que los bueyes anduvieran. Así que todos estos implementos tenían que ir a los filisteos para que las afilaran, porque ellos tenían el acero y el acero o el hierro afila el hierro. Pero ellos se rehusaron a compartir esa tecnología con ellos. Y miren esto, el versículo 21. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo. Miren esto, miren los precios. La ESV lo dice así. El precio era 2/3 de un siclo. Eso era muy caro. Por las rejas del arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahora, iglesia, cuando sea que sigues los caminos del mundo y usas cualquier cosa del mundo, tú estás dependiendo del mundo. Recuerda esto. Dios quiere que dependas de Él. Aleluya. Pero por causa de que la gente de Israel habían llegado a un lugar donde dependían de los filisteos, de sus enemigos, para afilar sus implementos. Y ellos tenían que pagar. Esto era añadir vergüenza a este episodio vergonzoso. Ellos dependían de los filisteos y tenían que pagarle a los filisteos por afilar sus implementos. Y no era una suma pequeña. Ellos les cobraban exorbitantemente y todavía tenían que pagar. Noten que dice aquí que por las rejas y el arado y por los asadones. Y dice las hachas y las aguijadas. Estas aguijadas es eso que hacía caminar a los bueyes. Era algo que no era muy afilado, pero algo lo suficientemente afilado para hacer que el animal supiera que tenía que caminar. Si tú querías que el buey caminara, que jalara el carro,
usabas esta guijada y el animal se movía. Ok. La cosa interesante es esta. La gente de Dios está dependiendo del mundo cuando todo el tiempo Dios les da victoria en lo que sea que tienen. Dios no necesita que vayamos al mundo para aprender las cosas del mundo, para traer victoria en nuestras vidas. Amén. Recuerdan, antes de que incluso Saúl fuera rey, hubo un incidente muchos años antes de esto en el libro de Jueces, donde un hombre llamado Samgar usó una guijada de bueyes. Dice, después de él fue Samgar en Jueces 3:31, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Este hombre, Samgar, mató a 600 hombres filisteos. Yo creo que no todos de una vez, yo creo que eso fue en diferente tiempo, pero toda el arma que él tenía era esta aguijada de bueyes. Esta aguijada de bueyes era todo lo que tenía. No tenía una espada hecha de acero, una lanza hecha de acero o de hierro. Todo lo que tenía era esa aguijada, pero él tenía al Señor, aleluya. Y el Señor una y otra vez, la Biblia nos dice que no había espada en la mano de David, que todo lo que él tuvo en algún momento fue una onda y una piedra, y él hirió a ese gigante campeón filisteo y él lo derribó. Y David usó la propia espada de Goliat para decapitar su cabeza. Y también lo vemos en la vida de Sansón, en el libro de Jueces, Jueces 15:15, y hallando una guijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Ves, amigo? No necesitamos los implementos y las armas del mundo. No necesitamos ir a ellos para usar lo que ellos tienen para completar una victoria en nuestras vidas. La Biblia dice a la gente de Dios que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. La palabra iglesia, el nombre iglesia es de la palabra griega eclesia. Eclesia significa los llamados. ¿Los llamados a qué? Los llamados fuera del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo he observado esto acerca de la iglesia. Durante la iglesia de la historia, hasta nuestro presente día, cada vez que la iglesia de Jesucristo intenta ser como el mundo, intenta imitar al mundo, intenta adoptar los sistemas del mundo en sus asuntos, en sus vidas, en la iglesia, siempre caen y terminan debajo del mundo. Ellos terminan, en vez de en ese lugar donde Dios dice que el Señor te hará cabeza y no cola, terminan siendo la cola y el mundo llega a ser su cabeza. Terminan en vergüenza, terminan en situaciones donde yo veo la mano del Señor corrigiéndoles muchas veces. En esta área, cuando la iglesia trata de ser como el mundo, la mano de Dios viene especialmente en esta área, en la vida de la iglesia. Así que, amigo, yo solamente quiero recordarte que mientras miramos nuestras vidas, recuerda esto, alabado sea Dios. Somos llamados a ser el llamado. Estamos llamados a estar en este mundo. No podemos separarnos como los ermitaños, esa gente que se corta a sí mismo en ascetismo y cortan una vida normal social y solamente se van a algún lugar y viven solos y piensan que ahí no van a pecar. No, si te vas ahí, todavía vas a llevar contigo tu carne y puedes todavía ir pecando. De hecho,
Puedes estar en una situación donde tú estás más propenso a pecar a causa de todo el ascetismo y el legalismo en tu vida. Y amigo, es vital para nosotros que recordemos que la victoria de Dios viene con los métodos de Dios, con los caminos de Dios, con las formas de Dios. Y las formas de Dios no es ir al mundo y adoptar el sistema del mundo, porque es todo lo que está en el mundo pasará. Este mundo está pasando, dice la Biblia en primera Juan 2:17. El apóstol Pablo dijo, en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que incluso en la cruz Dios ha provisto para nosotros pasar de este mundo. Así que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y cuando yo digo el mundo, no me estoy refiriendo a disfrutar la naturaleza y la creación de Dios y las maravillosas creaciones e invenciones que han traído a nosotros mucho gozo y deleite y han mejorado nuestro tiempo con nuestras familias, con nuestros seres amados. Todo eso está bien, pero cosas que son del mundo que causan que estemos involucrados en los deseos de la carne, en mm, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De hecho, mucho de esto se refiere a pecados sexuales o incluso a tratar de hacer dinero, mucho dinero, en vez de Dios ser lo primero que persigues o lo que persigues en tu vida, tu principal ocupación. Llegarlo a conocer más, tú estás persiguiendo estas cosas que el mundo no tiene nada que ofrecer más que esto. Y amigo, esto es peligroso, porque en el desierto estas son las tres áreas que el diablo trató de tentar a Jesús para que cayera. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo glorifica al orgullo, pero Dios glorifica la humildad. Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que aprender los caminos de Dios, iglesia. No podemos ser una iglesia mundana. Ahora, ser mundano no es un método de qué es lo que te pones, la ropa que vistes o cómo luces. Amigo, eso no tiene nada que ver con el mundo. El mundo tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y querer tener un montón de dinero y que eso sea tu meta en la vida y tenerlo rápido, ser orgulloso, el orgullo de la vida. Todo esto son cosas del mundo. Y cualquier invención o creación que venga del mundo que te dé estas cosas, tú sabes que es del mundo. Esto es de los filisteos, que está tratando de hacer una incursión en tu vida y robarte de tu herencia, porque tú verás, Dios te ha puesto más alto que en el mundo. El Señor te ha exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomios 28, 1 y 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La primera cosa que hace antes de que esas bendiciones vengan y te alcancen es exaltarte, ponerte en lo alto. Y esto es lo que ocurre con nosotros. La promesa para los hijos de Israel en Deuteronomio 28 es nuestra realidad. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Alabado sea el Señor. Y estas bendiciones espirituales, esta sabiduría de Dios que se traduce en cosas materiales también. Bendiciones espirituales no significa que solamente son cosas celestiales. No, esas son bendiciones espirituales porque todo lo que tú ves que los hijos de Israel tenían, incluso en lo natural, lo que sea que ocurre a ellos, que causa que ellos caminen en favor, en prosperidad, es a causa de esas bendiciones espirituales
de sabiduría, por ejemplo, o la sabiduría o la bendición espiritual de favor, o el poder de hacer riquezas que está prometida en Deuteronomio 8:18. Todo esto es de la Biblia. Dios no dice, yo te voy a dar riqueza. Dios dice, te voy a dar el poder para hacer riquezas. Y ese poder viene de Dios. Yo te doy el poder de hacer riquezas. Amén. Alabado sea el Señor. Así que debemos discernir qué es del mundo y qué no es del mundo. Recientemente, alguien estaba discutiendo conmigo acerca de la imprenta de Gutenberg, preguntándome que qué tal si esta idea del mundo nueva es de hecho en el día presente la imprenta de Gutenberg. Y la iglesia no está tomando ventaja de eso. Y yo dije, es muy simple. Si algo es una creación que viene de Dios, si obtuvieron de Dios esa idea, va a tener las huellas de Dios. Necesitamos tener cuidado si es la imprenta de Gutenberg o es el nuevo carro de bueyes de los filisteos. Recuerden que los filisteos pusieron el arca del pacto en un carro de bueyes para hacerlo regresar a Israel después de que fueron afligidos con plagas. Por 7 meses el arca del pacto estuvo en el territorio de los filisteos y una después de otra sus ciudades fueron golpeadas con plagas y más plagas. La Biblia dice que con tumores y otras traducciones dicen con hemorroides. Y entonces hubo plagas de ratones que destruyeron sus cosechas y finalmente se dieron cuenta de que todo eso tenía que ver con el arca del pacto que tenían en su posesión. Y entonces ellos la pusieron en un carro de bueyes para regresarla a Israel. Ahora, Dios permitió que hicieran eso, pero cuando David trató de hacer eso, solamente piensen acerca de cuál fue el razonamiento de David. Estoy seguro que David estaba familiarizado con la enseñanza en la Torá, porque la Torá fue dada mucho antes de que siquiera David existiera. Así que David supo que solamente los sacerdotes, los levitas, podrían cargar el arca del pacto en sus hombros. Pero David probablemente pensó, bueno, nada le pasó a los filisteos cuando ellos adoptaron este carro de bueyes para traer la presencia de Dios. ¿Ustedes ven? Algo espiritual, la presencia de Dios. Pero el carro de bueyes es del mundo. Y el carro de bueyes era algo que aceleró y facilitó las cosas. Tú puedes, de hecho, querer cortar tiempo queriendo usar un carro de bueyes, suponiendo que esos levitas cargando el arca, ¿cuánto tiempo les llevaría caminar hasta Sión desde Kiriat Jearim? Así que David pensó, y este es el año del descanso y la aceleración, así que los levitas pueden descansar y el carro de bueyes puede acelerar. ¿Qué forma de traer la presencia de Dios? ¿No es cierto? Pero no. El resultado fue muerte. Cuando los filisteos lo hicieron, no hubo muerte, porque ellos no sabían, no tenían conocimiento, pero cuando la gente de Dios lo hizo, hubo muerte. Y la muerte vino en alguien llamado Usa. Y recuerden, todas estas cosas que estamos compartiendo en el Antiguo Testamento son tipos. Hay un versículo en 1 Corintios 10:11 que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, tipos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estas palabras, ejemplos, es la palabra tupos. Si miramos a los filisteos, ellos eran un tipo. Nosotros hoy no batallamos con gente. Los filisteos en las escrituras para nosotros hoy es un sistema de pensamiento, el sistema del mundano, que es del mundo y que estamos tratando de adoptar.
Estos son los filisteos y están tratando de hacer incursiones en la iglesia. Están tratando de dominar la iglesia. Están tratando de inculcar sus sistemas de valores en nuestros hijos, en nuestros asuntos de la vida. Incluso en la iglesia nos están diciendo cómo llevar la iglesia. Y la iglesia llega a ser una iglesia, la iglesia de la Odisea, cuando la gente dice, yo quiero hacer lo que es correcto o lo que yo siento que es correcto. Yo voy a asegurarme de que soy aquel que decide y no Dios. No Dios. Esa es la iglesia de la Odisea. Pero nosotros queremos ser como la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene poca fuerza, pero que se ha aferrado al nombre de Jesús. Amén. Y amigo, si tú quieres ver victoria como Isaac, Isaac es un buen ejemplo de ser el hijo de Abraham. Él nos representa a todos nosotros. Nosotros somos la simiente de Abraham. La Biblia dice que si tú estás en Cristo, eres simiente de Abraham. Gálatas 3:39. Y noten cómo prosperó el hijo de Abraham en el tiempo de hambruna. La primera cosa que Dios le dijo fue, no desciendas a Egipto. Génesis 26:2. No desciendas a Egipto. Es tan importante. Y Dios dice, y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra donde fluía leche y miel. ¿Ok? Y tú vas a prosperar. Y no solamente prosperar, la Biblia dice que él se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, tanto así que los filisteos le tuvieron envidia. Amén. Así que yo lo veo a él cosechando al 30, al 60 y al 100 por una. Y los filisteos lo envidiaron. Sé tú uno a quienes los filisteos envidien. Alabado sea el Señor. No seas aquel que envidia a los filisteos. Alabado sea el Señor. Así que, bueno, esta primera parte aquí la voy a detener, que es una enseñanza muy interesante y que les recomiendo ampliamente escuchar la segunda parte la semana que viene, que planeo traducirla si el Señor no ha regresado antes. Quiero darle gracias a nuestro Dios por tu vida, por tu corazón. Quiero darle gracias a Dios por tu disposición para escucharle, para entenderle, tu deseo de aprender de él. El Padre te bendiga, bendiga a tu hogar, bendiga todo lo que haces, bendiga tu entrar y tu salir, te bendiga con sabiduría para que sigas prosperando y veas la provisión abundante de Dios sobre tu hogar, la protección divina de Dios, la sangre de Cristo también esté sobre ti y los tuyos esta semana. Y paz shalom a ti, hasta muy pronto. Ojalá nos veamos entre las nubes antes. Bye, bye.